En 1970, en el intervalo entre el gobierno de Eduardo Frei Montalva y de Salvador Allende, existían muchos medios de comunicación, como es natural, pero había uno predominante que era aquellos que se llamaban radioemisoras, y esas eran como el equivalente a las redes sociales, porque tenían una gran audición, tenían una gran cobertura, y definitivamente las radios eran sin duda los elementos más clásicos y más populares de la época. Esto lo digo porque en definitiva el gobierno de la Unidad Popular intentó durante todo su periodo de los 1000 días apoderarse de los medios de comunicación y controlar la información y la verdad de los hechos que estaban aconteciendo en Chile. En esos tiempos yo era el secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, dueña de la Radio Agricultura, que era una de las tantas radios que había, habían muchas radios. En Santiago solamente deben de haber habido unas 70 radios, perdón, en Chile habrían unas 70 radios, y de las cuales las más tradicionales, las más importantes, eran 4 o 5, en las que estaba Radio Portales, Radio Minería, Radio Cooperativa Vitalicia y Radio Agricultura. Y desde esa perspectiva, nosotros empezamos a advertir de que los avisadores de radio empezaron a disminuir en aquellas radios que eran de oposición al gobierno de la Unidad Popular. Y nos empezamos a inquietar porque definitivamente la vida de estos elementos, estos medios de comunicación, eran los avisadores comerciales. Y llegó un instante en que en Radio Agricultura la presión del gobierno, indirecta naturalmente, porque todo era bajo cuerda, era de tal magnitud que grandes avisadores simplemente se retiraban sin dar una razón, siendo que nosotros teníamos una muy buena sintonía y teníamos una buena cobertura. Sin embargo, nos llamaba la atención de que empezaban a disminuir notoriamente. Esto también le empezó a ocurrir a las otras radios importantes y también a las radios menores. La Asociación de Radiodifusores de Chile, que en ese tiempo era una organización bastante importante, porque representaba justamente a estos medios de comunicación, que eran los más escuchados, se empezó a preocupar de esta materia. Y de ahí empezamos nosotros a advertir ya con testimonios bastante elocuentes de que había una presión estatal para disminuir los avisajes de las radios de oposición. Y esto nos llegó un instante en que prácticamente en Radio Agricultura teníamos un avisador, que anecdóticamente era un agua mineral Porvenir, y que nos llamaba la atención de que se mantuviera una compañía que estaba en Casablanca, tengo entendido, pues según mi recuerdo, yo creo que ahora no existe agua mineral Porvenir, y que el señor Echeverría, o cuando sé cuál era el nombre del dueño, se negaba a dejar de avisar en Radio Agricultura. De modo que Agua Mineral Porvenir estaba en todos los segmentos de la radio como el único avisador. Para poder paliar esta situación, nosotros tuvimos que empezar a recurrir a amigos de la radio y teníamos que hacer prácticamente una especie de colecta todos los meses para poder financiar los gastos de una radio que eran importantes, porque solo el departamento de prensa de Radio Agricultura tenía no menos de 12 a 15 periodistas. El costo de los controles, de los locutores, de los periodistas, es muy alto. Más allá de los gastos normales de electricidad y de todos los demás factores que inciden en este tipo de radio. Radio Agricultura, radio además que tenía cadena prácticamente nacional, porque tenía en distintos lugares de Chile. Y esta presión se empezó a hacer insostenible para algunas otras emisoras y para nosotros también, pero nosotros lo lográbamos solventar a través de estas colectas que hacíamos en la tarde. A las 7 de la tarde nos reuníamos con gente para que nos pudieran colaborar y les explicábamos de que la situación era realmente dramática. En el intertanto, empezamos nosotros a sufrir una segunda presión, que eran las cadenas obligatorias de radio y televisión. El gobierno utilizaba las cadenas como, creo, desgraciadamente la están empezando a utilizar también en este gobierno,
de una manera sucesiva y periódica, en que en los mejores horarios de la radio y de la televisión aparecía una orden emanada de servicios eléctricos en que teníamos que integrar cadenas. Esta situación también fue un factor que predominó en aquella época, pero había una tercera situación que era bastante más grave, que era de que ya adentrado el gobierno de la Unidad Popular, se empezaron a producir las clausuras. Y habían clausuras por cualquier razón, había una orden de clausura que emanaba del Ministerio del Interior. Normalmente habían decretos, habían estados de excepción en Santiago o en provincia, y a raíz de esas facultades y por algunas normas que en ese tiempo se llamaban los resquicios legales, la Unidad Popular tomaba el control para poder no solamente hacer cadenas, sino también clausurar radios a destajo, como ocurrió en el caso de Radio Agricultura. Radio Agricultura tuvo 6 clausuras durante todo su periodo, y estas clausuras teníamos que recurrir a la Corte Suprema, con lo que ello significaba un costo de todo sentido, porque en definitiva la radio estaba paralizada. Pero nosotros ganamos los 6 casos de clausura, los ganamos en la Corte Suprema, que le ordenó al gobierno de que tenían que reponer las ondas de Radio Agricultura porque eran ilegales. Fueron declaradas por la Corte Suprema ilegales. Y yo recuerdo que tenía que notificar el fallo y tenía que acompañar al receptor de la Corte Suprema a la Intendencia de Santiago, al lado de La Moneda, al intendente respectivo, con el objeto de que hiciera efectiva el levantamiento de la clausura. Y ahí estábamos permanentemente, ya casi nos conocíamos con las autoridades de la Intendencia, porque esto era algo que le ocurría a muchas emisoras y en particular a Radio Agricultura. Pero no suficiente con esto, ellos inventaron otro tipo de triquiñuelas, como por ejemplo determinar de que en el caso de Radio Agricultura de Los Ángeles, la antena de la radio estaba en el límite urbano o no urbano de la ciudad de Los Ángeles. Y eso significaba de que había una violación de una norma que se había impuesto y que en definitiva daba pábulo para tenernos 8 meses clausurados fuera de órbita. Una Radio Agricultura, y que nosotros teníamos que seguir pagando los sueldos del personal. Una cosa realmente inocua. Y a propósito de eso, me permito contarle una anécdota real que nos ocurrió, que desesperado por esta situación, y durante una notificación que habíamos recibido de parte de la autoridad de una de las tantas clausuras, al comandante que estaba encargado, al general que estaba encargado, porque todo esto era el Ministerio de Defensa el que operaba los estados de excepción, yo le manifesté mi preocupación por esta situación de Radio Agricultura de Los Ángeles, y la persona que estaba conversando conmigo me señaló que por qué yo no planteaba ese tema al ministro del Interior de la época. Yo le dije, porque no tengo ningún acceso a él, ¿cómo se lo voy a plantear? Entonces él tomó el teléfono y llama y le dice, General Prat, aquí uno de los personeros de Radio Agricultura me está señalando una situación completamente anómala de 8 meses de clausura, 8 meses de clausura de una radioemisora que está en Los Ángeles, en Biobío. Entonces él quiere tener la posibilidad de exponerle a usted como ministro del Interior a esta situación. Por el otro lado, el general Prat, Carlos Prat, dice, dígale al personero de que venga tal día a las 7 de la mañana. A mí me sorprendió las 7 de la mañana, pero naturalmente tenía que participar de esa reunión, porque me estaba en el fondo dando una oportunidad. Y llegué justamente a las 7 de la mañana, pasé, me estaban esperando en la Moneda, en ese tiempo operaba en La Moneda, y pasé al ministerio, a la oficina del ministro del Interior, que me escuchó atentamente. Recuerdo que él fumaba, era un fumador, y hacía unas volutas de humo. Entonces cuando yo le hablaba, él hacía estas redondelas de humo
de los fumadores y, y encontró tan verídico, porque efectivamente era lo que había ocurrido, que él se preocupó del tema y finalmente levantó, gracias a un informe de servicio eléctrico, levantó la clausura. Y yo debo agradecerle al ministro del Interior de la época, el general Prats, ese gesto que tuvo con Radio Agricultura, porque creo que nobleza obliga a hacerlo. Pero siguiendo, digamos, la cronología de los hechos respecto a los medios de comunicación, quiero decirles de que empezó a haber una presión ya no solamente de los avisos, sino también de la propiedad de los medios. Y sorprendentemente he tenido información, que incluso se ha hecho pública, de que Radio Portales, por ejemplo, que era una radio muy escuchada, Radio Portales, que pertenecía a la familia Tarud y a una familia Irmas, la habían obligado a vender sus acciones a personeros de la Unidad Popular e incluso al propio Salvador Allende. Cuestión que, en definitiva, estaba no solamente siendo asediados la libertad de información a través de las clausuras o a través de los avisajes, sino también a través de la propiedad de los medios. Y esto, naturalmente, era una cuestión muy delicada. Tan delicada de que los medios de comunicación escrita de la época comenzaron a advertir de que había una intención manifiesta del gobierno de querer expropiar la papelera, que era la compañía manufacturera de papeles y cartones que operaba en Puente Alto, para poder manejar y controlar al diario El Mercurio y sus cadenas de diarios. Esto obligó a una gran campaña que era la papelera no. La campaña de la papelera no fue una campaña extraordinaria en que los sindicatos de la papelera fueron los que encabezaron. Entre ellos había un dirigente muy importante de apellido Alvear, padre de Soledad Alvear, que estuvo opuesto a las expropiaciones de la papelera, junto con Ernesto Ayala, que era uno de los dirigentes de la Sociedad de Fomento Fabril. Esto efectivamente fue de tal envergadura de que se impidió por parte de la gente que rodeaba la papelera y la opinión pública que suscitó esta situación, de que se impidió esta expropiación. Pero de otra manera hubiese caído en manos, ¿no es cierto?, de la Unidad Popular. Esto lo encuentro de mayor importancia hacer este relato, porque en definitiva los gobiernos de una izquierda marxista, lo primero que les interesa es manejar y controlar los medios de comunicación, así como ocurrió en Cuba, como ha ocurrido en Venezuela o como ha ocurrido en Nicaragua. Y lo digo porque, en definitiva, esta situación obligó a que el pueblo de Chile, en su gran mayoría, rechazara este tipo de situaciones y nos dio la posibilidad de tener una audición de un nivel de tal envergadura de que las noticias que se daban por Radio Agricultura eran noticias que tenían una fuerte repercusión en la opinión pública. Recuerdo la marcha de las cacerolas o muchas otras en las que hubo efectivamente una manifestación de simpatía de parte nuestra para que se pudieran realizar, ¿no es cierto?, esas expresiones populares. Lo digo porque los medios de comunicación y la información son connaturales a la libertad. La libertad de la nación y del pueblo están invariablemente relacionadas con la libertad de los medios de comunicación para dar sus opiniones. Así como nosotros tuvimos la personalidad y la fuerza de oponernos a las clausuras, a la disminución del avisaje, a todo lo que les he relatado, les quiero decir que nosotros el año 78, en el medio del gobierno militar, que ha sido tan criticado, nosotros abrimos a la oposición de la época del gobierno del presidente Pinochet la posibilidad de que se pudieran expresar a través de Radio Agricultura. Y había programas, Punto de Encuentro se llamaba,
yo era presidente en ese tiempo de la Radio Agricultura, Punto de Encuentro era un programa, fue el primer programa en el año 78 en la que los medios de comunicación chilenos expresaron opiniones que podían ser controversiales con el gobierno militar. O sea, estoy contándole esto porque esto es plenamente real. Y habían muchos personeros de la concertación posterior, de la concertación de partidos por la democracia, que participaron en esos programas. Entonces, aquí no había un control. La Radio Agricultura siempre ha sido y las radios en general han sido abiertas, cualquiera sea el gobierno de la época. Y así como nosotros defendimos la libertad de información, también defendimos la libertad de información en otros periodos de la historia. O sea, nosotros en ese sentido hemos sido siempre fieles, y digo nosotros porque todavía me siento parte de Radio Agricultura. Y eso que era la voz de los gremios y la voz de la libertad, así se denominaba en aquella época. Los gremios de la producción y del comercio estaban muy afectados y muy, yo diría, presionados por la fuerza de un Estado que quería finalmente expropiar, ocupar, intervenir y expropiar, que era la consigna de aquellos. ¿Qué es lo que hacían? En la Unidad Popular se producían ocupaciones de predios agrícolas, a la ocupación, que era una ocupación artificial, porque era dirigida desde afuera del predio. Entonces el gobierno tomaba la decisión de intervenir el predio. Al intervenir el predio le daban unas facultades que estaban en unos decretos de los años 30 o 40, que se llamaban, por eso, los resquicios. Y a través de esas órdenes de intervención, en el fondo prácticamente hacían quebrar al dueño del predio, porque el interventor del predio tomaba decisiones que iban más allá de las posibilidades económicas del dueño del predio. Y de esa manera entonces los dueños de la propiedad agrícola preferían entregar el predio antes de terminar en la calle. Y eso terminaría con una expropiación, que tampoco se producía porque tampoco se pagaban las expropiaciones. Había una ocupación y una intervención, pero en la práctica la expropiación misma se dilataba en el tiempo con el objeto de no cancelar ni pagar. Además, a 40 años, en unos plazos y sin reajuste, era de verdad una cosa, era un pago simulado que no tenía nada que ver con la realidad del valor comercial que podía tener esto. Esto también ocurría en la industria. En las industrias también fueron ocupadas, también fueron intervenidas muchas industrias. El cordón industrial de Santiago sufrió las mismas consecuencias. Y esto era una realidad en que todos los días había una ocupación y una intervención, ¿no es cierto? Y esas eran las noticias que ya se hacían rutinarias. En 1000 días el gobierno prácticamente tenía una situación económica tremendamente grave, la inflación llegaba al 1000%, la gente no tenía medios ni tenía tampoco artículos para consumir. O sea, habían colas para comprar gas, pero colas enormes. Pero cuando uno habla de las colas, el término cola, para expresar la espera de algo, eran cuadras de cuadras. Había gente que dormía, llegaba a las 2 de la mañana con el balón de gas para poder comprar un balón de gas de 11 kilos. O sea, una cosa realmente increíble. No habían artículos, habían unos jamones chinos o habían artículos que prácticamente eran únicos. O sea, no había otra alternativa que comer eso para la gente. O sea, era un poco la vida que estaba llevando el castrismo en Cuba. Definitivamente yo diría de que el tema de los 1000 días de la Unidad Popular es un paréntesis que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de aquel tiempo tomaron no solamente en cuenta, sino que era tal el nivel de incumplimiento, de constitucionalidad,
de los decretos que adoptaba y de las decisiones que adoptaba el gobierno, que la mayoría de la Cámara de Diputados y del propio Senado declararon inconstitucional al gobierno de Allende. Y fue Patricio Aylwin, como presidente de la Cámara de Diputados, el que redactó el acuerdo de inconstitucionalidad. O sea, que es un acuerdo que, en definitiva, va de la mano con los acuerdos de la Corte Suprema, en que los fallos de la Corte Suprema no eran respetados por el gobierno de la Unidad Popular. O sea, de los 3 poderes del Estado, habían 2 poderes del Estado que señalaron la inconstitucionalidad del tercero. Entonces, estamos hablando de qué? De que efectivamente había una transgresión abierta a normas constitucionales y legales. Y esto no solamente por partidos que se podrían entender de derecha, sino también de centro izquierda, como era la Democracia Cristiana y el Partido Radical. Esto lo digo porque, en definitiva, a veces se cuenta la historia de una manera distinta de lo que son los hechos reales. Los que tuvimos la posibilidad de vivir en aquella época, podemos decir que era una vivencia en que, por supuesto, nadie quiere pensar después de lo que ocurrió, pero no cabe la menor duda de que la pesadilla que vivió el pueblo en aquella época fue una pesadilla real. Fue un tema que cambió los cánones de convivencia. Las luchas en la calle con linchaco, de las bandas que existían políticas, del movimiento Izquierda Revolucionaria o del MAP, eran de todos los días. Yo recuerdo con mis hijos pequeños en la Costanera, oye, presenciar peleas y agitaciones que iban de verdad en aumento creciente. La Ramona Parra era una banda que dirigía el Partido Comunista. El Partido Comunista era, entre paréntesis, de los más moderados en aquella época. Porque ustedes recuerden que el Partido Socialista, el año 1967, había adoptado un acuerdo en Chillán de usar la violencia como método, como medio de alcanzar el poder. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eran momentos distintos de los que ocurrieron posteriormente. Por eso que a veces el pasado muchos lo recuerdan de una manera distinta de lo que fue. Y a mí me parece importante contar cómo se quiso reprimir la libertad de información en Chile, de cómo se quiso anular cualquier gesto de oposición que pudiera haber. Y eso es una realidad. Yo lo que le he dicho está perfectamente comprobado, y está comprobado no solamente por las vivencias que yo estoy relatando, sino por hechos concretos. 6 clausuras de Radio Agricultura, apoderamiento de los medios de comunicación, violaciones de normas legales y constitucionales, acuerdos de la Cámara y del Senado, de la Corte Suprema. O sea, realmente nosotros vivimos momentos muy difíciles y complejos del país que siento que debo reconocer que hay que recrearlo y volverlo a colocar exactamente en los términos reales y de verdad que les estoy relatando. Yo creo que los camioneros, el año 71, octubre del 71, y luego es que hubo 2 paros. Sí, hubo 2 paros, uno en octubre del 71 y otro después posterior. Los dirigentes, León Villarín y muchos otros, Julio Lago y otros dirigentes de la época, en el fondo, que también estaban siendo asediados, porque en el fondo también querían tener el control de los gremios del rodado. Entonces ellos lo hacían a través del manejo, digamos, del tema de los combustibles. Y la verdad es que efectivamente esos pronunciamientos, que fueron una reacción de la sociedad civil, fueron de tal entidad que permearon a la opinión pública chilena en términos que se dieron cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando. Yo diría de que los paros de octubre, los posteriores paros que hubo, que ya no solamente eran de camioneros, lo que ocurre es que los camioneros tuvieron y vivieron momentos muy difíciles. Y yo recuerdo haber
sido testigo en muchos lugares donde ocurrieron estos hechos, en que ellos vivían de una manera muy delicada, diría yo, para su propia vida, porque en el fondo eran asediados de distinta manera. Incluso yo les quiero decir de que muchos en los medios de comunicación también fuimos asediados con órdenes de aprehensión que periódicamente se dictaban para que fuéramos a dar cuenta de una cosa o de otra. Pero en el caso de los camioneros, ellos vivieron momentos muy complejos y yo diría que ellos permearon, ellos influenciaron de manera muy importante y en el fondo reprodujeron, fueron como una especie de avanzada de la sociedad civil para expresar el grado de descontento que había de la gente, de la población, respecto a lo que estaba ocurriendo. O sea, fue la primera manifestación pública muy, yo diría, muy audaz y muy valiente de los camioneros de la época, el que yo tengo que recordarlo así, para poder efectivamente expresar, como lo expresaron ellos de una manera tan vital, ¿no es cierto?, la angustia en que vivía la población en Chile. Y esa angustia la expresaron de una manera muy elocuente. Y por eso que yo creo que uno tiene que mirarlo desde esa perspectiva. Ellos fueron de verdad personas que se jugaron el pellejo en esas situaciones. Nunca lo tomamos en ese aspecto. La verdad es que no existe, ni tampoco hay ningún elemento objetivo que diga de que el término del gobierno de Salvador Allende tuvo alguna relación. Nosotros lo que estábamos haciendo era reaccionar frente a agresiones que estaban sufriendo tanto los medios de comunicaciones como los medios de producción. Aquí los medios de comunicación y los medios de producción fueron gravemente afectados por acciones ilegales e inconstitucionales del gobierno de Salvador Allende. Y eso, cuando la Cámara de Diputados declara la inconstitucionalidad, ellos lo que estaban haciendo era interpretar a la gran mayoría del pueblo de Chile que efectivamente eran testigos de lo que estaba ocurriendo. Y eso es una realidad y una verdad completa. Aquí no hay una interferencia o una influencia de ningún militar. Yo les quiero decir que yo, siendo dirigente gremial, nunca conocí antes a los miembros de la Junta de Gobierno. Nunca los conocí. Yo nunca físicamente sabía cómo eran algunos de los miembros de la Junta de Gobierno posteriores. Incluso preguntaba yo, ¿quiénes son? ¿No? O sea, no había una connivencia, como algunos quieran señalar sobre esto. Eso no es cierto. Lo que pasa es que llegó un minuto en que se produce, y ya en el año 73, se produce el convencimiento del centro político del país, del centro izquierda, que estaba representado por la Democracia Cristiana y el Partido Radical, de que aquí había la necesidad de hacer un frente común. Y de ahí viene la CODE, que es la coalición o confederación defensa de la democracia. Y ahí entonces las elecciones de marzo del 73 se produce el gran enfrentamiento, el último enfrentamiento político electoral en la que logramos vencer los que nos oponíamos al gobierno de la Unidad Popular, logramos vencer en las elecciones, y particularmente la elección más llamativa fue las elecciones de senadores de la región metropolitana, en la que Eduardo Frei, Sergio Onofre Jarpa y José Musalem fueron electos senadores, ¿no es cierto?, con una gran votación de Alberto Alavés, que había sido retirado del ejército por no haberle rendido honores a Fidel Castro en su visita. Hola,
Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto Respublic. Estamos compartiendo contigo las entrevistas completas que dieron forma a nuestro documental Chile, 1970-1973, Crisis y muerte de la democracia. Si aún no lo has visto, te invito a hacer clic aquí. Comparte este contenido a quien creas que le puede interesar y dale like si te gustó. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar atento a las próximas entrevistas públicas, especial 50 años, y a todo el contenido que está por venir y en el que hemos estado trabajando. Síguenos.